Molt bé. Ahora supongo que todos me veis y que por tanto no hay ningún problema para poder hacer el curso que les voy a dar. Muy bien. Estamos pues en esa introducción a las iglesias del Nuevo Testamento y lo primero que siempre hago es poneros un poco de literatura para que la podáis consultar. Es una literatura que es fácil de comprender y de poder, diríamos, leer para complementar lo que yo les diré. Al comienzo les he puesto este libro de Brown, que es como el hilo conductor de mi curso, Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, y acá tienen las páginas en las que pueden consultar los textos sobre la iglesia de Mateo que aparece en el Evangelio. Y luego hay una serie de artículos fáciles de consultar online de selecciones de teología. Lo que pasa que los que están publicados en los últimos 5 años no se pueden consultar porque están cerrados. Por ese motivo, en la web de mi curso de Som Cristians, esos 3 artículos que tienen un asterisco los pueden encontrar en la web. Allí los podrán ver. Y si quieren ampliar más lo que quieren conocer sobre Mateo, de estos libros y cuadernos bíblicos de la editorial Verbo Divino que están puestos aquí, yo sobre todo les recomendaría el cuaderno de Zumstein, Mateo el Teólogo, porque es muy interesante y les ayudará a comprender mejor lo que yo les estoy explicando. Y dicho eso, vamos ya a entrar en lo que es el Evangelio de Mateo. Fíjense que lo primero que quiero subrayar es que cuando el autor del Evangelio, que la tradición llama Mateo, pero que no es San Mateo el apóstol, por lo que les voy a decir, escribe el Evangelio, han pasado ya 50 años desde la muerte de Jesús. Y lo que llama la atención cuando se lee el Evangelio es que el autor, como no ha sido testigo ocular de lo que Jesús hizo y dijo, usa fuentes. A los 50 años de la cruz de Jesús ya difícilmente hay un testigo ocular de lo que Jesús había dicho y hecho. Y lo interesante es que él piensa que lo que él ha encontrado en el Evangelio de Marcos y que él incorpora casi plenamente en su Evangelio es muy válido. Tan válido porque es intentar recuperar lo que fue la vida de Jesús que le llevó a la cruz y Dios lo resucitó para mostrar que efectivamente valía la pena vivir como Jesús había vivido y que por tanto Jesús tenía razón. Pero él no tiene solo como fuente el Evangelio de Marcos, sino que también tiene una fuente de palabras aisladas de Jesús, que no se ha encontrado esa fuente porque no formaba parte de un evangelio y las primeras iglesias solo conservaron los textos de Jesús cuando formaban parte de un relato de evangelio que llevara a la cruz y la resurrección, pero que sabemos que existe porque literalmente se encuentra tanto en Mateo como en Lucas, que no se han leído entre ellos. Por tanto, lo que llamamos la fuente Q es porque los alemanes, fuente es una palabra que empieza por Q, Quelle, denominaron fuente Q, o sea, fuente de palabras de Jesús, a esa fuente de palabras que se puede deducir existió y tuvieron delante de modo independiente tanto Mateo como Lucas cuando escribieron su evangelio. Y además, por último, y eso es también muy importante, él tenía fuentes propias. La comunidad en la que vivía tenía también relatos sobre Jesús que a él le parecen muy importantes y que él incorpora en su evangelio para dar una visión más global, más adecuada de Jesús.
Por tanto, lo primero que llama la atención es que Mateo reconoce el valor de lo que había hecho Marcos, y es situar los textos en un contexto de la vida de Jesús, que por ser como fue, le llevó a la cruz y Dios lo resucitó para demostrar que tenía razón. Por tanto, como veremos enseguida, la comunidad, la iglesia de Mateo, es una iglesia que tiene como idea fundamental la importancia del seguimiento de Jesús, pero no un Jesús inventado, un Jesús que recupera la memoria de los primeros compañeros y compañeras de Jesús que dejaron estos recuerdos de Jesús para evitar que se manipulara la figura de Jesús. Pero además de eso, también a él le interesa mucho que diríamos, adapte el mensaje de Jesús a su iglesia, porque no escribe el Evangelio para ganar dinero, para ganar pisto, ni lo escribe pues para ver si gana un premio, un Pulitzer, sino que lo escribe para dar vida propia y fructuosa a su comunidad. Entonces, claro, cada comunidad tiene una manera determinada de ser. Y por eso es importante saber cómo era la comunidad de Mateo. La de Marcos ya lo vimos. Era una comunidad paulina, muy pagano-cristiana, de la línea, por tanto, muy abierta dentro de las primeras iglesias cristianas. En cambio, la comunidad de Mateo es una comunidad judeo-cristiana, de lengua griega, pero que es una comunidad abierta, que ha aceptado que pasen a formar parte del pueblo de Dios, de Israel, por tanto, de la iglesia cristiana, personas que son de origen pagano y a las que, y eso es muy interesante, ya no les obligará a ser judíos de religión. En esto se parece a Pablo, acepta lo que Pablo ha explicado claramente y que Marcos ha recogido en su Evangelio. Para poder pasar a formar parte de la comunidad ya no hace falta la religión judía, no hace falta circuncidarse, como veremos, ya no hace falta cumplir las normas de pureza cultural. Los paganos de pleno derecho pueden formar parte de esta iglesia de Jesús, pero diríamos con la condición de que estén dispuestos a seguir a Jesús. No hace falta para ser miembros del pueblo de Dios que sean judíos de religión. Por tanto, es una comunidad plural. Si recuerdan, cuando les expliqué el nacimiento o la aparición de las primeras iglesias de lengua griega en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, Esteban y sus compañeros, ya les mostré que desde los comienzos las comunidades cristianas eran plurales. Había una comunidad que era más conservadora, que era la comunidad de Jerusalén. Luego habrá unas comunidades muy abiertas, muy radicales, que serán las paulinas. Y la comunidad de Antioquía, que es probablemente la comunidad que está detrás del Evangelio de Mateo, es una comunidad que estaría en medio. Tiene un gran influjo paulino, porque Pablo estuvo 12 años como gran teólogo en esa comunidad, hasta que, como vimos, se peleó con Pedro porque quería recuperar o ir más lentamente en la apertura de la iglesia a los paganos. Y en esa comunidad, que en el conflicto que vimos en Gálatas 2, versículos del 13 al del 11 al 15, tuvo Pedro con Pablo, esa comunidad se inclinó por la línea más moderada, pero abierta, de Pedro. Y por eso, en esa iglesia es importante la figura de Pedro, porque está convencida que el testimonio que se recogió Marcos y que ahora se recoge con las nuevas textos que tiene la comunidad en el Evangelio de Mateo, es un evangelio que recoge el testimonio de la fe de Pedro.
Y por eso dirá en Mateo 16, 13, 20, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra sobre la que se edifica es la fe de Pedro, y la fe que queda concretada en el Evangelio, porque el poder de atar y desatar no solo se lo dará el Evangelio de Mateo a Pedro, sino que en el capítulo 18, versículo 18, también se lo dará a todos los discípulos de Jesús. Todo lo que atéis en la tierra les dirá a los discípulos, no solo a la jerarquía, diríamos hoy, el poder de atar y de desatar. Porque a Pedro lo que se le confirma es la fe que ha quedado concretada en este Evangelio. Pero lo que se concreta son lo que él ha dicho y ha quedado en el Evangelio. No lo que él ha hecho, porque en el capítulo 16, 21 al 23, mostrará que Pedro no es capaz de comprender la cruz. Cuando Jesús dice que está dispuesto a morir en una cruz, Pedro se lo opone y Jesús le tiene que decir, ponte detrás de mí, Satanás, porque no tienes la lógica de Dios, sino la humana. Por otro lado, es interesante ver que de los 4 evangelios, el único que llama iglesia a la comunidad cristiana es el Evangelio de Mateo. Lo dice en el capítulo 6, 16, 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y también en 18 y 17. ¿Y por qué le llama iglesia a la comunidad? Porque como tiene un grupo importante de judeocristianos en la comunidad, tiene aún más interés que Marcos, que ya tenía este interés en subrayar que la iglesia cristiana está edificada sobre el fundamento de Israel, que la iglesia es la continuidad de Israel, es el Cajal Yahvé, es la comunidad de Yahvé que está llamada a mostrar a todos los pueblos de la tierra, como tendría que haber hecho Israel si hubiera sido fiel a su vocación, que otra manera de vivir es posible y necesaria. Una manera que no vive explotando a los otros, sino sirviendo y procurando la vida de todo el mundo, sobre todo de los que tienen la vida más amenazada. Entonces, como tiene mucho interés en subrayar la continuidad de Jesús con el Antiguo Testamento, aunque lo relee y lo reinterpreta, por eso llama a la primera comunidad cristiana que existe en Antioquía, iglesia, para que se vea la continuidad con el Antiguo Testamento. Sobre esto volveré enseguida. Y como introducción general, antes de ver cada uno de los aspectos, yo pienso que él, aparte de recoger a Marcos y aceptar las líneas fundamentales del Evangelio de Marcos, pone 5 acentos eclesiales que le parece importante, deben ser significativos para su comunidad, que él pretende sea una buena seguidora de Jesús. Por tanto, lo primero que subraya, como Marcos, es el seguimiento de Jesús. En cuanto Jesús se ha presentado anunciando que su proyecto es el reino de los cielos, él como era judío no pronunciaba el nombre de Dios, sino que los cielos significaba el reino de Dios, pues lo primero que hace es, una vez anunciado Jesús su proyecto, es llamar a 2 parejas de hermanos, eso lo he encontrado en Marcos, que son Pedro y Andrés, Santiago y Juan, al seguimiento de Jesús. Y eso hace inclusión con el final del Evangelio, porque cuando leamos el último fragmento del Evangelio de Mateo, verán que en el capítulo 28, versículos 16-20, cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos y les vuelve a llamar al seguimiento porque han fracasado, todos lo han abandonado, Pedro lo ha negado y por tanto parece que ya no tengan derecho a ser seguidores de Jesús. Como Marcos también está marcado por la teología paulina y sabe que todo es gracia,
el resucitado, sin ningún mérito por parte de los discípulos, al final del Evangelio vuelve a llamar a los 11, Judas se ha suicidado, a llamar a los 11 para que lo sigan y eso es lo importante, dice, ¿y cuál va a ser vuestra misión? Convertir en discípulos míos a todos los hombres, no solo los judíos, también los paganos. Por tanto, el seguimiento de Jesús es lo que ha de configurar, según Mateo, también una iglesia que quiera ser fiel a Jesús de Nazaret. Un segundo aspecto, que en el año 80, que es cuando se escribe el Evangelio, evidentemente es importante, es superar, porque la caída de Jerusalén ha provocado que los testigos de Jehová de la época subrayaran que si había caído Jerusalén y el templo había sido destruido, es que ya estábamos en el fin del mundo y que eso iba a terminar enseguida, ¿no? Pues superar esa espera inmediata de la parusía, en eso sigue a Marcos, porque los que anuncian que el fin del mundo está cerca son falsos profetas. Eso lo ha encontrado en Marcos y él lo subraya, porque a lo que le interesa es que su iglesia no especule cuándo será el fin del mundo, sino que sobre todo sea una buena seguidora de Jesús, que cumpla con los principios éticos, morales, de amor que pondrá en el Evangelio. Tercer lugar, y eso es muy importante, como tiene judíos en su comunidad que están en crisis porque al caer Jerusalén y al tomar los fariseos el liderazgo de las comunidades judías en Yamnia, han expulsado de las sinagogas, y por tanto de lo que son las raíces fundamentales judías, a los cristianos, porque consideran que como ya no obligan a circuncidar a todo el mundo, dejan en libertad que uno se circuncide si es judío o no se circuncide si es pagano, eso les parece que va contra la fe judía, guardan el sábado y por tanto tiene mucho interés en mostrar que la iglesia de Mateo, su iglesia, está bien enraizada en el judaísmo, por tanto no va contra el Antiguo Testamento, sino que todo lo que hizo Jesús y lo que debe hacer la iglesia es el cumplimiento de lo que Jesús ya había enseñado, actualizando, clarificando, explicitando el Antiguo Testamento. Y por eso verán que a lo largo del Evangelio continuamente va diciendo todo esto pasó para que se cumpliera la Escritura entonces era solo el Antiguo Testamento, que dice, porque Jesús es un buen judío, pero también tiene interés, como veremos, en subrayar que la apertura a los paganos es algo que Jesús ya puso en marcha, no es un invento de Pablo. Por tanto, no rompe la comunión, la comunidad de Mateo, que es la de Antioquía, con Pablo, como Pablo no rompió la comunión con Pedro, sino que acepta que haya paganos en medio de la comunidad y no les obliga a ser judíos de religión. En eso es abierta. No es como la Iglesia Madre conservadora de Jerusalén, que con Santiago quería obligar, y Pablo tuvo por ello muchos problemas, a que los que fueran cristianos se circuncidaran para formar parte del pueblo de Dios. Mateo no. Y eso, dice, no es un invento de Pablo. Ya Jesús abrió a los paganos la posibilidad de formar parte de la Iglesia. Y eso lo dice claramente el resucitado. En 28, 16, 20 dice, id a todos los pueblos y convertirlos a todos los pueblos en discípulos míos. ¿Cómo? Bautizando, ya no circuncidan, y enseñándoles a guardar lo que yo os he enseñado. La enseñanza de Jesús es fundamental para la comunidad cristiana. Un cuarto problema que le obliga a actualizar su evangelio es el enfriamiento del amor a los hermanos. Él añadirá en el discurso
que habla del fin del mundo, dice una señal de que estamos en el fin del mundo, en el capítulo 24 de Mateo, es que el amor de muchos se enfriará. Y sobre todo le preocupa que en la comunidad haya un grupo que se crea superior a los demás, ¿no? Y llama pequeños no a los niños los simbolizan, sino a aquellos miembros de la comunidad que ellos piensan no tienen la inteligencia, la capacidad, las cualidades, quizás son precisamente los judeocristianos los que son más engreídos en ese punto y desprecian a los pequeños porque como no son tan judíos como ellos, pues pueden ser cristianos de segunda división. Y por eso él dirá en el capítulo 7, 21, 23, que lo importante no es las grandes confesiones de fe, lo importante no es hacer milagros, lo importante no es hacer profecías, sino hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que caracteriza a una buena cristiana, cumplir lo que Jesús nos enseñó a hacer. Y por último, y eso ya es bastante actual, denuncia el peligro que la comunidad se vaya estructurando patriarcalmente. Si leen el capítulo 23 de Mateo, lo verán, ¿no? Verán que les critica que quieren llevar vestidos especiales, ser saludados siempre, ser llamados padres, ser llamados doctores y, en cambio, pues maltratan a aquellos que consideran que no son tan buenos como ellos. Y por eso él insiste mucho en el capítulo 18, sobre todo, en que es una iglesia que no ha de excluir a nadie, ha de ser una iglesia de la misericordia, que no solo perdona 7 veces, sino 70 veces 7. Y que han de vigilar que, supuesto que la iglesia, como Dios respeta la libertad también de los cristianos y cristianas, es verdad que hay gente maravillosa que es trigo, pero hay también cizaña. Y dice, ojo con querer arrancar la cizaña. No sea que queriendo arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad que Dios haga la selección y no la hagáis vosotros. Porque como dice en el capítulo 7, versículos 1 y 2, Dios nos juzgará según nosotros juzguemos a los demás. Por tanto, hemos de ir con mucho cuidado para evitar que no seamos inmisericordes y nos consideremos, sobre todo algunos determinados miembros de la comunidad, superiores a los demás y marginen a los que estos consideran pequeños. Dicho esto, vuelvo sobre lo que he dicho al comienzo porque es muy importante. ¿Cuál sería el rasgo fundamental de esa iglesia de Mateo? Seguir a Jesús. Por eso os he dicho al comienzo que todo el Evangelio queda enmarcado por la invitación a seguir a Jesús. ¿Y qué hay que seguir de Jesús? Su proyecto. El proyecto de Jesús es el reino de los cielos, el reino de Dios. Lo dice en 4.17, en 4.23, 9.35. Y recuerden, el reino de Dios es aquello que en el Antiguo Testamento se había pedido con la alianza al pueblo de Israel, que crearan un pueblo con unas leyes en la que no hubiera pobres, porque cada 7 años perdonaban las deudas, cada 50 volvían a repartir la riqueza y, por tanto, creaban un mundo solidario y fraternal en el que no hubiera pobres, porque todos comparten. Por tanto, este punto es fundamental y a eso le llama él también la justicia del reino de Dios. Esta justicia del reino de Dios es hacer, cumplir aquello que posibilita que la gente no tenga hambre, no tenga sed, no esté marginada en la cárcel, sino que por el modo como vive la Iglesia logran, diríamos, ayudar a superar esa marginación de los empobrecidos
y marginados, que son la mayoría en nuestro mundo. Y por eso él tiene mucho interés en subrayar que no solo Jesús tiene como contenido de su predicación el reino de Dios, también Juan Bautista. En el capítulo 3:2 nos dice que ya Juan Bautista anunciaba el reino de Dios. Y cuando en el capítulo 10 envía a sus discípulos para que se entrenen a misionar, para ir posibilitando que exista una iglesia, en 10:7 dice que lo que han de anunciar es el reino de Dios. Por tanto, la iglesia ha de ser fiel al proyecto de Jesús y no cambiárselo, ¿no? Y a esta iglesia le llega el llamado a ser seguidor de Jesús por medio precisamente del resucitado, que ahora se hace presente en medio de la comunidad. Recuerden cómo terminaba el Evangelio, 28, 16, 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Al verlo, lo adoraron. Pero algunos dudaron, así lo traduzco, porque el texto griego lo que indica es que como el resucitado solo se puede hacer accesible a la fe siempre puede haber duda. Por tanto, subraya que la presencia del resucitado no es una presencia que se puede controlar, es la presencia de Dios. La presencia de Dios nunca es controlable. Por tanto, indica que hasta los mismos primeros discípulos de Jesús que hicieron la experiencia de que Jesús había resucitado, hicieron una experiencia de fe. Lo dice Santo Tomás. Los discípulos vieron a Jesús resucitado oculata fide, con los ojos de la fe, que es el modo como se puede ver al resucitado. Si ahora resucitado ya no se hace presente como antes de la cruz, sino como Dios se hace presente en el mundo. ¿Y qué les dice el resucitado a estos discípulos? Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Participa del poder de Dios. Poneos pues en camino, haced discípulos míos a todos los pueblos. Por tanto, la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesús. Lo importante es ser discípulo de Jesús. Por eso escribe el Evangelio. Por tanto, no son los sacramentos, ayudan, pero lo importante es ser discípulo de Jesús, y para poderlo ser hay que ver cómo era Jesús, para poderlo seguir. Por eso cuenta el Evangelio. Y bautizarlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fíjense lo que añade, enseñándoles a poner por obra todo lo que os he mandado. Lo importante no son las palabras, son las obras. Él dirá, por sus frutos los conocerán, ¿no? Este punto es muy importante. Y acaba diciendo, y sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Dios con nosotros. El resucitado se hace presente en la iglesia hasta el fin del mundo. Por tanto, si esto es así, vemos que esa iglesia de Mateo, por lo que se nos cuenta en el capítulo 16, 24 a 28 y sobre todo en el capítulo escatológico del juicio final, 24, 9 a 10 del fin del mundo, es una iglesia que es perseguida. Perseguida por las autoridades, pero a veces también por la propia familia, que como en Marcos, aquí sigue a Marcos, no acepta que un adulto cambie la fe y no comparta la religión del patriarca o de la matriarca si está en Roma. Por tanto, es una iglesia perseguida, pero para que se anime, le recuerda que Jesús es el siervo de Dios y que por tanto que es perseguida como lo fue Jesús. Cuando Jesús se presenta en el bautismo, Dios lo presenta diciendo, este es mi hijo, el amado, escuchadle. Y eso es una cita de Isaías 41 y siguientes, que es una cita de aquella figura misteriosa del siervo de Yahvé, que recuerda que Jesús efectivamente es un profeta, pero no un profeta que triunfa, ya lo había dicho Marcos, lo subraya aún más porque conoce mejor el Antiguo Testamento, sino que es un profeta como el siervo de Yahvé.
Por tanto, la Iglesia ha de ser consciente de que tendrá poco éxito. Y si es así, es muy importante no perder la esperanza. ¿Cuál es el peligro que tenemos ahora viendo todas las guerras del mundo, ahora en Europa con la de Ucrania, ¿no? Sí, es que no hay manera de cambiar ese mundo, es que no logramos, ni siquiera los cristianos y cristianas, ser coherentes con nuestra fe. En esta situación recoge 3 parábolas de Jesús que animan a mantener viva la esperanza contra toda esperanza. La primera, capítulo 13, versículos del 3 al 9, es la del sembrador. Aunque sea poco la semilla que da fruto, esta da mucho fruto. Por tanto, no midamos lo que hacemos por el éxito aparente. Y en los versículos 31 y 33 cuenta, lo ha tomado de Marcos, la parábola del grano de mostaza, que seamos pequeñitos como un grano de mostaza puede ser un árbol, y otro texto muy interesante, este es propio de él, el versículo 33, es la parábola de la levadura. No hemos de ser muchos, pero sí hemos de ser levadura. Se tendría que notar por nuestro modo de vivir que otro mundo es posible y necesario. Por tanto, como ya no son judíos de religión y además el templo ha sido destruido, ha desaparecido, por eso él en el capítulo 18, versículo 20, insiste en la fe y en la oración, porque es ahora la fe y la oración, no el culto en el templo, ya no existe, en las casas, lo que nos pone en contacto con el resucitado. Y por eso insiste él en el capítulo 21, versículos 21-22, en ese texto. Jesús les respondió, les aseguro, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sucederá así. Y todo lo que pidan con fe en la oración lo obtendrán. Por tanto, es una comunidad no de culto en el templo ni de sacrificios, una comunidad de fe y oración. Y una comunidad ciertamente que celebra la Eucaristía, porque lo recordará en el discurso de despedida, siguiendo a Marcos, que Jesús nos dejó la Eucaristía como recuerdo perenne de lo que él había hecho y dicho. Y es una fe, vuelvo a insistir, lo he dicho antes, que se fundamenta en el testimonio de Pedro, que ha quedado recogido, insisto en ello, en el Evangelio de Mateo. Aquí pasa como con Juan. Juan, tanto los que se habían separado de la comunidad como los auténticos discípulos del discípulo amado, todos tenían al discípulo amado como punto de referencia. El problema es cómo interpretaban al discípulo amado. Por eso, si recuerdan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y sobre todo en el 21, al final, dice que el testimonio del discípulo está en el Evangelio de Juan, no en lo que uno pueda decir que ha dicho el discípulo amado. Pues aquí igual, el testimonio de Pedro, que es normativo para la Iglesia, es el que se encuentra en el Evangelio de Mateo. En este sentido, sí que se reconoce que Pedro es como el modelo del cristiano, porque quiere seguir a Jesús, es apasionado, etc. Pero es modelo del cristiano en lo bueno y en lo malo, porque dirá a Pedro que es un hombre de poca fe, ¿no? Recuerden, cuando quiere andar sobre las aguas y ve que se hunde, le dice, Señor, sálvame, que perezco. Y Jesús le dice, tú eres hombre oligopistos, hombre de poca fe. En eso es como cualquiera de nosotros cristianos. Sí que tenemos fe, pero nuestra fe es pequeña. Y por eso Pedro puede hacer y decir grandes cosas, pero también puede no comprender la cruz, como pasa en 16, 21, 23, o negar a Jesús, como pasa en 26, 69, 75. Y por eso, curiosamente, en el episodio del descubrimiento del sepulcro abierto y vacío, en Marcos,
que él sigue, porque sigue prácticamente a Marcos, solo cambiando que las mujeres sí que hablan, porque él luego cuenta las apariciones pascuales que ya vimos que Marcos no hacía, pues curiosamente, a pesar de que sigue a Marcos, en el capítulo 28:7 no dice, como en Marcos, decid a los discípulos y a Pedro, sino solo decid a los discípulos. Porque ahora es importante que, basándonos en el testimonio de Pedro, todas y todos tomemos conciencia de que somos discípulos de Jesús. Como les he dicho también, uno de los problemas que había era que había una serie de profetas que decían que ya estaban en el fin del mundo y que lo que había que preocuparse es de esperar el fin del mundo, no actuar, no hacer, porque eso ya no valía la pena. Y el motivo, como les he dicho, es porque la caída de Jerusalén, esos falsos profetas, fomentan esa espera inmediata de la parusía. En cambio, él escribe el Evangelio para decir, no, lo importante es dar fruto. Fíjense lo que dice en el capítulo 7, versículos del 15 al 20, hacia el final del Sermón de la Montaña. Tengan cuidado con los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro, dice él, ¿no? Son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por tanto, Marcos tiene una comunidad, por eso insiste a menudo en el juicio, que como se le ha enfriado el amor, que es la raíz de la conducta cristiana, pues insiste en que si no damos frutos de amor, en el pecado llevaremos la penitencia, porque Dios, digamos, nos excluirá de la salvación. Y para que escarmentemos en cabeza ajena, cuenta 3 parábolas en el Evangelio que hablan de la elección de Israel y muestran por qué Israel como pueblo, no un núcleo, un resto, este sí que siempre forma parte de la Iglesia, pero por qué Israel como pueblo se ha cerrado al Mesías y no lo ha aceptado. La primera parábola, capítulo 21, versículos 28 al 32, es aquella tan simpática que el padre le dice al hijo, ve a trabajar, y dice, no me da la gana, pero va. Y en cambio el otro dice, ve a trabajar, voy, pero se queda en casa. Dice, ¿quién cumplió la voluntad? No el que dice, sino el que hace. Y eso prepara la siguiente parábola que ha sacado de Marcos de los viñadores homicidas. Dice que les quitará esa viña y la dará a un pueblo que dé frutos. Por tanto, para Mateo es muy importante que el seguimiento de Jesús lleve a un compromiso cristiano de amor en relación a los demás, a todos los hermanos y sobre todo en relación a los oprimidos. Y por eso, en el capítulo 22, 1:14, como Israel no han querido ir a la boda, han dado excusas, sobre todo económicas o porque se han casado, para no ir a la boda, él dice, pues sal a los caminos y haz entrar simbólicamente a los paganos. Pero, ¿por qué el que no lleva el traje de boda es excluido? Porque ahora a los paganos les puede pasar lo mismo, o nos puede pasar lo mismo que a Israel, que no demos fruto. El no llevar el traje significa que, aunque hemos sido invitados por gracia a formar parte del pueblo de Israel y de la Iglesia, si no damos fruto, quedaremos excluidos. Porque lo importante no es el estar bautizado, sino seguir a Jesús y hacer lo que Él nos enseñó a hacer. Y por eso Él también insiste en la importancia, en el juicio final, de hacer lo que Jesús nos pide, lo que la fe, el don de la fe nos ha posibilitado. Si nos quedamos dormidos como las vírgenes y no tenemos aceite en las lámparas, porque el aceite son las buenas obras, pues cuando llegue
el esposo, no podremos entrar. Y si escondemos el talento porque pensamos que es un Dios exigente, si estamos haciendo esto y enterramos nuestros talentos, pues se nos quitará lo que tenemos y se dará al que tiene más. Porque detrás está aquella idea que en mi lengua materna, el catalán, decimos els cansats fan la feina. Los cansados son los que hacen el trabajo. Cuando yo era director de la revista, nunca pedía a un profesor que no tenía trabajo que me hiciera algo porque no tenía tiempo. En cambio, los profesores que trabajaban mucho, esos siempre tenían tiempo para hacer algo. Esto es lo que quiere decir aquí. Al que ama, cada vez puede amar más, pero al que cada vez ama menos, cada vez es más incapaz de amar. Por tanto, si enterramos el talento, seremos excluidos del reino. Y por último, el examen final, que es fundamental. Ese texto maravilloso que solo tiene Mateo, que es el texto que dice, ¿qué nos preguntará cuando nos encontremos con Dios cara a cara? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo o en la cárcel y me fuisteis a ver. Dice, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis o lo dejasteis de hacer con uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Por tanto, el sacramento que posibilita la salvación es mucho más importante que la Eucaristía, es el sacramento del amor al hermano o a la hermana que está en necesidad. Y no hace falta ser creyente, porque aunque no sepamos qué es Jesús, si de verdad ayudamos al que tiene hambre, al que tiene sed, luchamos por un mundo solidario y fraternal, eso el día del juicio mostrará que aunque no hubiéramos sabido descubrir a Jesús en nuestras vidas, de hecho, en el hermano que sufre, Jesús se nos ha hecho presente y palpable y por nuestro amor a Él tenemos entonces la posibilidad de salvarnos. Por tanto, como ven, ese punto también es importante. Otro aspecto que les he dicho al comienzo y que es muy significativo, aún más que en Marcos, en la iglesia de Mateo, es la continuidad con el Antiguo Testamento. Habrá un tiempo en el siglo II en que Marción y algunos cristianos no valorarán el Antiguo Testamento. Eso sería no haber comprendido el significado y la misión de Jesús. Es verdad que Jerusalén ha caído y los cristianos han sido expulsados de la sinagoga. Y eso hace que algunos judeocristianos estén inquietos y Mateo les quiere tranquilizar de decir, no, estáis donde debéis estar. La iglesia ahora es el pueblo de Dios. Y por eso insiste muchísimo en que Jesús es el Mesías de Israel, ¿no? Este es mi hijo el amado, a quien hay que escuchar. Y lo es, como hemos visto, en cuanto siervo de Yahvé. Y en él, lo dice continuamente, se ha cumplido todo lo que había anunciado en el Antiguo Testamento. Pero, como la comunidad es judía y está familiarizada más con la realidad judía, en el mundo judío había dos reinos, recuerden, Israel y Judea, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era el reino que tenía el templo y que tenía un rey como David y que esperaba su ungido, un rey como David, un Mesías, que sería el que liberaría a Israel y le ayudaría a vivir de un modo auténtico la fe. En cambio, el reino del norte, que no tienen simpatía por David ni por el templo, pero que ha sido muy marcado por la experiencia de Moisés, porque el pueblo de Israel entró por el norte, pues tiene, en vez de esperar un Mesías, un ungido, espera un profeta como Moisés. El Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18, antes de morir, Moisés promete al pueblo que Dios suscitará de entre ellos un profeta como yo a quien tenéis que escuchar. Pues bien, cuando Juan Bautista desde la cárcel, Mateo 11, 2, 6, manda a preguntar si Jesús es ese profeta esperado, ¿qué dice él? Pues contadle lo que veis.
los ciegos ven, los cojos andan, los pobres reciben la buena noticia. Es decir, Jesús hace presente el reino de Dios. Por tanto, lo que hace Jesús no va contra el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento, pero un cumplimiento actualizado. Porque no se trata de leer, diríamos, al pie de la letra del Antiguo Testamento, sino que hay que irlo actualizando. Hay que ir viendo los signos de los tiempos y adaptar lo que es el núcleo de la fe de Israel y después, evidentemente, del cristianismo a la nueva situación que vive la Iglesia. Y por eso, para mostrar que eso que ha ocurrido de que Israel como pueblo se haya cerrado al Mesías no es culpa de Jesús, Jesús al principio, en lo que depende de él, no va a los paganos para mostrar que él cumple lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, que a través de Israel la fe llegaría a los paganos, pero a través de Israel, pues no va a los paganos. Cuando la mujer sirofenicia le dice que cure a su hija, dice, no, que yo no puedo echar a los perros, el pan es para los hijos, pero se deja enseñar por la mujer que le dice, pero también los perritos comen de las migas que caen de la mesa de los amos y por tanto, diríamos, le cura a la hija. Y cuando envía a misionar a los discípulos, en el capítulo 10, versículos 5b y 6, les dice, no vayáis a la tierra de los samaritanos, que eran hermanos separados, ni a los paganos. En cambio, como hemos visto, al final, y una vez se ha cerrado Israel a Mesías y han matado a Jesús, ha ocurrido lo que ya había anunciado la parábola de los pérfidos viñadores, y es que se les quita la viña y se da un pueblo que dé fruto, los paganos. Por eso el resucitado enviará a los discípulos, a los paganos, para que pasen ellos también a formar parte del pueblo de Dios. Pero él no ha venido a anular la ley, ha venido a darle el cumplimiento. Recuerden 5, 17, 19. Yo no he venido a cumplir la ley, sino a darle cumplimiento. Antes pasará en el cielo y la tierra que deje de cumplirse la letra más pequeña. Pero ese texto es retocado por el contexto. Recuerdan que muchas veces les he dicho que los textos radicales que corrían los autores cristianos los sitúan en un contexto que ayuda a comprender mejor el texto. Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Pues bien, si uno leyera solo 5, 17, 19 aislado, pensaría que hay que cumplir el Antiguo Testamento al pie de la letra. Pero veremos que Jesús no guarda el sábado, que no es una letra pequeña. Veremos que Jesús nos guarda, en el capítulo 15, las normas de pureza cultural. Por eso añade, pero vuestra justicia ha de ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y qué es una justicia mayor? No una justicia que cumple al pie de la letra lo que dice la ley, sino que la sabe interpretar. Por eso, a continuación, para que se vea que no es un cumplimiento literal, en el capítulo 5, 21 al 48, Jesús, recuerden, dice, ¿habéis oído que Dios dijo? Pues yo os digo. ¿Habéis oído que se os dijo? Dios dijo, pues yo os digo. La ley ha de ser releída, reinterpretada a la luz de ese conjunto de palabras que él pone en el Sermón de la Montaña, concretamente en 7:12, dice que toda la ley se resume en hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás nos hicieran a nosotros. Por tanto, un criterio fundamental de la actuación cristiana es la relación con el prójimo. Todas las leyes se han de interpretar a esa luz. Por eso, cuando un pobre, como en 12, 9 al 14, tiene la mano seca, lo han visto en Marcos, Jesús en sábado lo cura, porque es lo que él quisiera que le hicieran a él si estuviera enfermo. Y en el capítulo 25, 31 al 46, como les he dicho, lo que nos preguntará no es si hemos guardado el sábado,
no es si hemos ido a misa, no es si hemos guardado las normas de pureza cultural, sino que nos preguntará: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo en la cárcel y me visitasteis, no, estaba desnudo y me vestisteis. Y eso es lo que muestran los hechos de Jesús. Defiende a sus discípulos que arrancan espigas y comen en sábado, capítulo 9, versículos 9 al 17, porque tienen hambre, y eso es importante, que no pasen hambre. Y en el capítulo 12, 1 al 14, pues dice: lo importante es la misericordia, dice en el capítulo 9, más que el sacrificio, porque la misericordia, el amor al prójimo, es lo que nos convierte en el instrumento en las manos de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, Él quiere que se abra a los paganos, la Iglesia. De hecho, si recuerdan la curación del hijo del centurión, que era pagano, que dice él de este centurión en los capítulos 11 al 13. Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, paganos, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino, los judíos que no han creído en Jesús, serán echados fuera a las tinieblas. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Por tanto, eso confirma lo que les he dicho antes. Si Israel, que es la viña que Dios ha cuidado, no da fruto, la viña le será quitada y se dará a un pueblo que dé fruto. Ya lo había dicho Pablo en Romanos 9 a 11, que judíos y paganos estaban llamados a formar parte del pueblo de Dios, haciendo lo que Dios nos pide, y no importa si somos los primeros o los últimos. En el capítulo 20, versículos del 1 al 16, cuenta aquella parábola que pone tan nerviosos a los capitalistas, que dice que los obreros de la última hora, aunque han trabajado poco, cobran lo mismo que los de la primera hora, porque Dios lo que quiere es que todo el mundo pueda vivir humana y dignamente. Si no han podido trabajar, no era culpa de ellos, ya querían, pero no han podido. Y se trata de crear una sociedad en la que todas las personas puedan vivir humana y dignamente. Por tanto, aunque los paganos hayan llegado al final, cuando han fallado los judíos, porque les ha advertido que si matan al hijo les será quitada la viña, capítulo 27, 25, y será dada a un pueblo que dé fruto, como han hecho matar a Jesús, pues se les ha quitado ahora la viña como pueblo y se ha abierto a todos los pueblos de la tierra, también a Israel evidentemente, la posibilidad de ser pueblo de Dios. Por tanto, esa apertura a los paganos tuvo lugar ya en vida de Jesús, pero en todo caso es el mandato final que dio el resucitado. Otro aspecto importante de esa comunidad de Mateo es el amor al prójimo. El problema que encuentra en su comunidad es que tiene carismáticos que valoran más las profecías y los milagros que hacer lo que Dios les pide, y que desprecian a los pequeños, que no son los niños, son aquellos miembros de la comunidad que ellos consideran que son poco valiosos. Y por tanto, no aman al prójimo, se despreocupan de él. Por eso, como hemos visto, en el juicio final se nos preguntará cómo nos hemos relacionado con las personas en necesidad. Eso es lo más importante del seguimiento de Jesús. Y si hay conflicto de valores, el cristiano, en el cumplimiento de la ley, tiene como 3 pistas que son fundamentales para la Iglesia de Mateo y para nosotros. Primero, la conducta de Jesús. Si la vida estaba amenazada, no guardaba el sábado. El hombre que tiene la mano seca lo cura, aunque sea sábado. Segundo, fundamental, la regla de oro, 7:12. Haced a los demás lo que os gustaría que los demás os hagan a vosotros.
Y la ley lo que pretende es el bien del ser humano. Y si no promueve el bien del ser humano, no vale. Y luego la justicia del reino de Dios. ¿Y cuál es la justicia del reino de Dios? La justicia del reino de Dios no es cumplir al pie de la letra todas las leyes, sino el amor, la justicia, el bien de los seres humanos, como dice en el capítulo 23. Y, evidentemente, subraya el valor de aquellos a los que determinados miembros de la comunidad podrían considerar pequeños, porque es a los pequeños, no a los sabios y a los doctores de teología, 11, 25, 30, a quien Dios se ha revelado, sino a los pequeños, porque los pequeños pueden comprender perfectamente cómo es Dios y lo que espera de ellos, que es manso y humilde de corazón. Y por eso dice, cuando cuenta en el capítulo 18 la parábola de la oveja perdida, que hay que buscar a la oveja perdida porque aunque sea pequeño, los pequeños ven, sus ángeles ven el rostro de Dios, tienen una gran dignidad. Toda persona, por el hecho de ser persona, de ser hijo e hija de Dios, tiene una gran dignidad. Y lo que pasa es que Jesús, entonces, como eso cuesta mucho entenderlo, también dentro del pueblo de Israel y de la Iglesia, ha venido al mundo precisamente para salvar al pueblo de nuestros pecados, de nuestro egoísta. Y por último, y eso me parece muy importante, de evitar también, porque eso empieza a ser un peligro serio en la comunidad, que la comunidad se vaya estructurando patriarcalmente. Porque aunque denuncia a los líderes de los fariseos ya no están en la comunidad. Lo dice para que los líderes de la comunidad de Mateo saquen la consecuencia adecuada y no hagan como los fariseos. Porque resulta que empieza a buscarse ya en la iglesia títulos y poder. Fíjense lo que les dice. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os dejéis llamar preceptores, porque uno solo es vuestro preceptor, el Mesías. El mayor de vosotros será el que sirva a los demás, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tanto este punto para él es muy importante. Y denuncia que los líderes eclesiales busquen prestigio externo. En el capítulo 23 dice, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos a hacer lo que dicen, pero no lo que hacen. Ya empieza a haber inconsecuencia entre los líderes de la iglesia y lo que predicamos. Y por eso en el capítulo 23, versículos del 3 al 7, denuncia, parece que algunos hoy lo hemos olvidado, que no hay que querer llevar vestidos especiales, presidir siempre, que nos saluden, que nos den gran honor, porque somos sacerdotes, pero que detrás de la pederastia está el clericalismo fundamentalmente, y eso evidentemente ya empezó, no con esa gravedad, pero ya empezó en la iglesia de Mateo, y Mateo advierte para que aprendamos y saquemos la lección adecuada, que eso no debe ocurrir en una iglesia cristiana. Y por tanto, subraya que el liderazgo en la iglesia ante todo ha de ser un servicio, no un poder que da prestigio. Por eso cuando los hijos del Zebedeo le piden poder, estar a la derecha o a la izquierda, les dice que no y les recuerda que no hay que hacer como los que dominan este mundo, que buscan tener poder y que la gente les sirva. Hay que ser como Jesús, humilde, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Por tanto, y eso es curioso, en el capítulo 18, que es un capítulo que está todo él dedicado a la iglesia para ver cómo ha de funcionar, no dice ni una sola palabra sobre los líderes. Primero advierte que no hay que despreciar a los pequeños, pero luego dice una cosa que parece radical, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Si tu hermano peca,
habla con él, a ver si lo ganas. Si lo ganas, pues fantástico. Que no te escucha, busca uno o dos y con uno o dos, pues intenta que él se cambie. Y si no lo dice, si no te hace caso, versículo 17, no dice, díselo al obispo, al sacerdote, no había un obispo y sacerdotes en aquella época, sino díselo a la comunidad. La comunidad es la que tiene la última palabra. Y dice, si no te hace caso, pues considéralo como un publicano. Porque versículo 18, todo lo que hacéis en la tierra, los discípulos, y los discípulos no son los apóstoles en Mateo, los discípulos son todos los cristianos. Convertid en discípulos míos a todos los paganos, ha dicho al final del Evangelio el resucitado. Pues bien, todos pueden atar y desatar como comunidad. Pero uno se pregunta, entonces, ¿hay que abandonar si uno se cierra? Si siguen leyendo en los versículos 19 y siguientes, cuando Pedro pregunta cuántas veces hay que perdonar, dice 7 veces, no, 70 veces 7, 21, 22. Y en los versículos 19 y 20 habla de la oración. Cuando uno no se quiere cambiar, no le puedes obligar. Pero lo que no puedes hacer es dejar de rezar, porque la oración puede cambiar. Por tanto, no hay que abandonar. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que en el sermón eclesial no se destaca el papel de las autoridades, sí se destaca el papel de todos, la sinodalidad, todos los miembros de la comunidad que deben trabajar unidos para que ningún hermano, por pequeño que parezca, se pierda. Y por tanto, denuncia todo aquello que da la impresión de que hace diferencias dentro de la comunidad y convierte a la comunidad en inmisericordia. Porque más que el cumplimiento legalista de la ley, Dios lo que quiere es la misericordia. Misericordia quiere y no sacrificio. Por eso permite que puedan arrancar espigas en sábado o cura a alguien que tiene la mano seca. Y si creen que un hermano es pequeño y falla, eso es lo que les acabo de decir, pues hay que por lo menos intentar recuperarlo por medio de la oración. Porque no se ha de intentar arrancar la cizaña que hay, sin duda, en la Iglesia, porque la Iglesia está formada por nosotros y somos limitados, pecadores. Porque hay el peligro en los líderes de que arranquen el trigo junto con la cizaña. No hay que juzgar. Dejar el juicio en manos de Dios. Por tanto, impedir que un divorciado que se ha vuelto a casar no pueda participar en la Eucaristía, se va a encontrar lo que dice el Evangelio de Mateo. No es algo que los líderes de una iglesia deban hacer. A Mateo le hubiera dado un ataque al corazón si se hubiera enterado de que hacemos estas cosas. Y por tanto, corrige la dureza de textos como 18, 15, 17, en el que parecía que si el hermano no se quería convertir, lo consideres con un pagano, poniéndolo precisamente en el contexto que hay que perdonar 70 veces 7 y aquella parábola del que debía millones y que Dios lo perdona gratuitamente. Lo único que como él entonces no perdona, te pide cuentas. Si la Iglesia no es capaz de perdonar misericordiosamente, el Papa actual insiste mucho en ello con razón, pues no somos fieles al tipo de Iglesia que encontramos en Mateo. Porque desde la experiencia de que Dios siempre perdona, la Iglesia está llamada a perdonar, a dar siempre la posibilidad de que la gente se convierta. ¿Ven? Esto sería la comunidad. ¿Y cómo estructura él el Evangelio para dar como una pista de lectura, todo es antes que las partes, para que comprendamos que la Iglesia es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento actualizado por Jesús? ¿Cuál era la ley, el núcleo de la fe del Antiguo Testamento? Los 5 libros del Génesis, recuerden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí hay 5 grandes sermones,
colocados, como ven, estratégicamente en cada uno de los textos y en una estructura que es concéntrica, los 5 grandes discursos de Jesús que él ha construido con todo el material que ha recibido. Recuerdan que hay que releer el Pentateuco a la luz de lo que Jesús dice. Pero además, fíjense que hay una inclusión entre el comienzo y el final. En el comienzo, cuando presenta a Jesús en el anuncio a José de que nacerá Jesús y será el Salvador del mundo, en 1, 22, 23 dice que será el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pues bien, en el capítulo 28, versículo 20 al final, cuando Jesús se presenta en la montaña de Galilea, dice que Él es el Dios con nosotros. Por otro lado, sigue Marco a partir del capítulo 13, versículo 53, complementándolo con sus tradiciones. Pero al comienzo, hasta el capítulo 13, 52, él ha ordenado a su modo, porque la pregunta fundamental que quiere que se haga su comunidad es si Jesús es el Mesías, el profeta esperado. Lo dice en el capítulo 11, versículos 2 al 6, se lo pregunta el Bautista. ¿Cómo se puede contestar y ver si Jesús es el profeta esperado? Pues viendo lo que Jesús enseña en el Sermón de la Montaña, viendo lo que Jesús hace, los capítulos 8 y 9 recoge 10 milagros de Jesús, y como ya no se puede preguntar a Jesús porque ha resucitado, hay que preguntárselo a la Iglesia, hay que añadir el capítulo 10 en que los discípulos son enviados a construir el pueblo de Dios y, por tanto, si se mira lo que Jesús enseña, lo que Jesús hace, y a la Iglesia que ha sido enviada por Jesús para dar testimonio en el mundo, se puede ver si efectivamente Jesús es el Mesías esperado o no. Y por tanto es una iglesia, y eso es muy importante, que muestra que Jesús es el profeta esperado, que porque enseña lo que Jesús enseñó, porque hace, libera, como Jesús hizo y liberó los milagros, y envía, como hemos visto en la resurrección, ya no solo a los judíos, sino a todo el mundo, a sus discípulos, posibilita saber quién es realmente Jesús, y si Jesús efectivamente es el Mesías y el profeta esperado, entonces lo que nos toca a nosotros ahora es, diríamos, seguir a Jesús, vivir como Él vivió y como Él nos enseñó a vivir. Por tanto, este sería un poco la visión global de este evangelio, que nos muestra un tipo de iglesia, como les he dicho al comienzo, que estaría entre la iglesia muy abierta y radicalmente nueva de Pablo y la iglesia ultraconservadora de Jerusalén. Se parece a la iglesia de Pedro, que Pedro fue un hombre conciliador, abierto, que hizo de puente. La unidad de los cristianos es importante entre las iglesias conservadoras y las iglesias abiertas de Pablo. Y dicho eso, ya ahora les doy la posibilidad de que me puedan hacer comentarios, preguntas, mostrar sus inquietudes. ¿Tienen ustedes las palabras? Apocalipsis 8.1. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo un silencio como de media hora. ¿Me he explicado? ¿Tienen inquietudes? ¿Tienen preguntas? Yo, Javier. Sí, Ana, dime. Me alegro de verte. Sí, te quería decir que me ha encantado lo que has explicado, como lo has explicado, y me refuerza que tenemos que volver a los orígenes, ¿no? Porque yo a lo mejor no estoy súper
ligada a la iglesia, siempre he tenido fe, y tú lo sabes, ¿no? Y además siempre la fe vista a través de tu visión, que he sido una privilegiada. Y con este curso lo que me doy cuenta es que es, bueno, lo que he dicho, ¿no? Súper importante volver al origen, porque se ha como desprestigiado mucho, ¿no? La visión, y la gente no tenemos la visión de lo que realmente pregonaba Jesús, ¿no? Y que lo hicieron a través de los profetas y de los 4 evangelios. Y creo que es súper potente todos los mensajes que envía, ¿no? Y totalmente actuales, y bueno, que me gusta mucho cómo lo explicas, la verdad. Gracias, Ana. ¿Alguien más quiere preguntar? Objetar, me pueden llevar la contraria, ¿eh? Comentar o preguntar. Javier, una cosa, Sí. en el curso, cuando tú vas explicando los diferentes evangelios, al final harás como un resumen de las principales ejes de cada uno, un poco para Bueno, compararlos. lo que intentaré al final, si avanzáis hasta el final, es presentar un poco, después de haber visto en los orígenes cómo empezaron las iglesias, y estas iglesias fueron degradadas como normativas, por tanto, para evitar que manipulemos a Jesús, son siempre puntos de referencia para ver cómo sería la iglesia que Jesús quería. Pues yo lo que intentaré en la última sesión del año que viene, por tanto del segundo curso, es explicar cómo sería una iglesia tal como Jesús, pienso yo, la querría, vale, teniendo en cuenta el conjunto. Lo cual permitirá evidentemente debatir, como veis también vosotros o vosotras, a la iglesia. O sea, ahora en ese curso lo que queda es la próxima sesión, que yo estaré... No estaré aquí. Será sobre Lucas, por lo cual habremos visto los 4. Pablo y los evangelios más antiguos, por tanto los textos más antiguos. El año que viene veríamos Juan, que ya es del año 100, por tanto es bastante posterior, y los discípulos de Pablo, Colosenses, Efesios, sobre todo las pastorales, que son ya las más alejadas de Pablo, y al final... Entonces acabaremos. En este curso, la última sesión, que creo que es en junio, que yo estaré en El Salvador, pero me puedo conectar online, haremos un debate sobre lo que hemos visto. Entonces, en esta sesión sí que podemos recoger elementos fundamentales de las iglesias que habremos visto. Desde cómo nacen las iglesias, que fue la primera sesión, pasando por Pablo, Marcos, Mateo y Lucas. Muy bien, súper, súper interesante. Bueno, ahí estaré, ahí estaré. Te sirve de penitencia Cuaresma. No sé si se me escucha, Xavier, ahora. Sí, ahora te escucho, dime. Fantástico. Mira, no, yo quería hacer una pregunta respecto a los líderes. He estado buscando aquí en la Biblia las citas que tú marcabas y no me ha dado tiempo mientras explicabas, pero es verdad que del mismo modo que, por ejemplo, a veces se suele nombrar tanto tema moral sobre la sexualidad y el Evangelio no hablan nada acerca de este tema. Sobre el liderazgo, claro, no había en aquella época un liderazgo eclesial, porque todo estaba muy inicial, ¿no? Pero tampoco habían otras cosas y Jesús sí que fue marcando líneas, ¿no? Para ir avanzando sobre eso. Entonces, sobre los líderes me suena que solo hay esta lectura de que hay que hacerse pequeños, esta que está bueno, no, ahora no está. Antes la he fotografiado y lo he visto, ¿no? De que hay que hacerse pequeño, que quiera ser el primero, que se haga el último. Pero ¿hay alguna referencia más? Sí, he dicho el capítulo 23. Si te fijas en el capítulo 23, ya empieza a criticar los títulos. 23, 8. A nadie llames padre en la tierra. O sea, llamarse padre porque todos sois hermanos. O sea, no hay padres en la comunidad cristiana. Líderes sí que hay, porque
ya le pasó a Pablo. Pablo, recordáis, es una comunidad carismática, pero evidentemente cuando la comunidad es pequeña y se reúne en la casa, el padre o el madre de familias es el líder y no hay problemas. Pero cuando empiezan a crecer y van a la casa de un rico que tiene más espacio y se encuentran ya varias familias, evidentemente empieza a haber liderazgos que, si recordáis, cuando os expliqué, Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al 16, Pablo, que no ha nombrado ningún líder en la comunidad de Corinto, cuando está en Éfeso y se entera de todos los problemas que tiene la comunidad, se entera también, porque se lo han contado, que los primeros que se han bautizado se han convertido en líderes de la comunidad. Y dice, no es malo, no lo he hecho yo, Jesús no lo hizo, pero no es malo. Pero esos líderes, diríamos, el peligro que tienen con el tiempo es que cada vez se vayan convenciendo más de su poder. Yo pienso que Marcos, que si recordáis, Marcos dice que cuando recuperemos haber dejado el padre, la madre, etcétera, los recuperaremos todo menos los padres, Marcos 10, 28 al 31, porque los primeros serán los últimos, etcétera, pues sabe que hay líderes, pero se da cuenta del peligro que tiene todo liderazgo. Y es facilitar el orgullo personal, el creerte que tú estás por encima de los demás. Entonces, Mateo, eso como ya es una comunidad, la de Antioquía era bastante grande y ya empieza a haber un liderazgo más importante, pues les dicen, ni busquéis títulos, padre, doctor, ¿no? Ni busquéis vestidos especiales, Mateo 23, 3. Si lees Mateo 23, si quieres te lo leo, porque es un texto que parece que algunos líderes de nuestras iglesias, sobre todo jóvenes, no tienen en su texto, porque lo primero es vestirse de un modo especial. Dice el versículo 23, no miréis su ejemplo porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas, no dejan comulgar a los divorciados vueltos a casar, e insoportables, y las ponen a las espaldas de los hombres, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan sus filacterias, ¿no? Cardenal que lleva una capa de 6 metros, no digo quién. Y alargan los flecos del manto. Les gusta el primer puesto en los convites y los primeros asientos en las sinagogas. Que los saluden por la calle y los llamen maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie, ni os dejéis llamar preceptores o doctores, porque uno solo es vuestro preceptor, el Mesías. El mayor de vosotros será el que sirva a los demás, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Por eso, diríamos, he insistido tanto, claro que la figura de Pedro es fundamental, pero es fundamental porque es la que enlaza con Jesús, porque su testimonio es el que posibilita que conozcamos, pero no le da carta blanca para que haga lo que le dé la gana, porque cuando quiere impedir, en el capítulo 16, que va a la cruz, lo llama Satanás, siguiendo a Marcos, que he encontrado ese texto en Marcos. ¿Me explico? Por tanto, sí que empieza a haber líderes, pero por suerte aún no están tan desarrollados como los actuales. No había cardenales en aquella época. Sí, sí, es curioso porque realmente es que no tiene desperdicio todo este capítulo 23, No. Incluso al final, ¿no? Con su título Jesús llora por Jerusalén, ¿no? Jesús llora por su jerarquía, ¿no? Seguramente, ¿no? El poder que ejerce pues, Roma, ¿no? O determinadas instituciones, ¿no? Apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reunía a sus pollitos bajo las alas, pero no quisisteis? Es decir, de algún modo no estáis haciendo comunidad, no estáis haciendo verdadera iglesia, ¿no? Sí. Estáis haciendo estructura, que yo creo que es necesaria la estructura. Sí.
Por supuesto, pero cuando la estructura es mayor que la comunidad a la cual debe servir, ya nos equivocamos, ¿no? Fíjate, os he citado Mateo 23, 23, os lo leo. Dice, hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Pero recordad, está pensando en su comunidad, no en los fariseos y eso que no están en la comunidad y no lo escuchan. Lo dice para que escarmentemos en cabeza ajena. ¿Qué les dice? Que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino y descuidáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ves? Por tanto, eso cuando ya, porque es necesario, es humano, cuando las comunidades empiezan a desarrollarse, necesitan liderarlo, pero ha de ser un liderazgo cristiano que tome como punto de referencia a Jesús, que era humilde. Fíjate que es interesante que Mateo es el único que lo hace. Cuando Jesús en el capítulo 3 va a ser bautizado por Juan Bautista, creo que es en el versículo 17, el bautista no lo quiere bautizar, dice, no, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Y Jesús, que se ha puesto en la fila de los pecadores, dice, nos conviene a ti y a mí cumplir toda justicia. No quiere privilegios. Porque si es el punto de referencia de cualquier liderazgo cristiano, evidentemente Jesús es sencillo. Al fin y al cabo, pienso yo que las bienaventuranzas son como el modelo de cómo era Jesús, que era pobre con espíritu. Me gusta más esa traducción de Yacuría, ¿no? Porque era misericordioso, trabajaba por la paz, era perseguido por la justicia. Eso lo encarnó Jesús en su vida, porque buscaba el reino de Dios. La primera y la octava bienaventuranza forman una inclusión para que se vean que son una unidad, es por el reino de Dios. El reino de Dios en un mundo, ya vemos lo que pasa en Chechenia, pero no solo, en África o en Libia, es un mundo injusto, donde hay muchos desahucios, donde la gente no tiene trabajo, pierde la casa. Esto es una vergüenza, ¿no? Y él nos diría, no sé por qué os llamáis cristianos, por el modo de actuar, por los frutos se conoce al cristiano, no por los títulos que tiene, ni por el bautismo siquiera, ni por la Eucaristía. La Eucaristía ayuda a asimilarse a Jesús, pero los frutos muestran. Por eso el juicio final se hará según las obras, si efectivamente nos hemos abierto a la gracia o no. Ahora que has comentado lo de la Eucaristía, quizás en otro evangelio donde ya abordarás esta parte, ¿no? Pero ¿cómo vivían los primeros cristianos la Eucaristía, a diferencia de cómo lo vivimos ahora con esta sofisticación y con esta estructuración litúrgica que, lejos de ayudarnos a profundizar, acaba todo convertido en una rutina? Yo tengo un interrogante, pero evidentemente yo no sé, y por eso te pregunto, ¿es posible que hayamos convertido la última cena de Jesús tomando alguna cosa concreta de ella, le hayamos puesto una lupa para engrandecerla enormemente y nos hayamos dejado del resto de cosas y la Iglesia haya entregado a una serie de sacerdotes, es decir, personas privilegiadas, para gestionar eso, impidiendo que los demás también podamos participar de ello? ¿O no? ¿Realmente hay una fidelidad a esa última cena? No, en parte hay fidelidad, pero en parte no. La Eucaristía los celebraban si era en una casa y lo celebraría el padre de familias o la madre de familias al comienzo. Pablo precisamente insiste mucho que él no se dedica a administrar sacramentos, sino a predicar, como ya os expliqué. Y me parece muy importante, claro, la Eucaristía al comienzo primero recordaba a Jesús, tenían a Jesús aún muy cercano, ¿no? Y se reunían en comunidades pequeñas, pero que eran auténticas comunidades. La gente se conocía, se quería, tenían la vida amenazada, por tanto eran solidarios.
Por eso Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, se enfada tanto cuando se entera que hay la comunidad, cuando se reúne para celebrar la Eucaristía, que iba unida a una cena, como en la época de Jesús, los ricos no esperan que lleguen los pobres y los esclavos, los que trabajan, sino que se comen los camarones y lo mejor que tienen y les dejan 4 frijolitos a los pobres que llegan tarde porque han estado trabajando. Y eso no es coherente. Una Eucaristía que no crea fraternidad o sororidad, ¿no? Acaba de pasar el 8 de marzo, pues no es una Eucaristía auténtica, porque Jesús en la Eucaristía lo que pretendió no solo es que recordaran. Fíjate que Juan, que no cuenta en la última cena la institución de la Eucaristía, sino el lavatorio de los pies, deja como testamento en esa despedida, amaos como yo os he amado, en eso conocerán que sois mis discípulos. Por tanto, una Eucaristía que, claro, al ser tan grandes las iglesias y al no conocernos en absoluto, se nos complica mucho la celebración y no sabemos cómo celebrarla de manera que cree auténticamente comunidad. Sobre todo desde que se separó al clero del pueblo. Había un presbiterio al que ni las mujeres tenían acceso. O sea, eso fue deformar la Eucaristía, era una cena de amigos y amigas. Claro, pero eso continúa y además, como bien has comentado, en muchas ocasiones no nos conocemos dentro de una comunidad tan grande. Claro. Incluso damos la paz a un desconocido, ¿no? Sí. Rezamos los unos por los otros, pero bueno, rezamos por los que conocemos, ¿no? Entonces, quizás la trampa ha sido no que la iglesia crezca tanto, eso fantástico, todo el que quiera ir que vaya, ¿no? Y que venga y que participe, sino crear comunidades tan grandes que son ingestionables y por lo tanto han requerido de un empoderamiento de los líderes y evidentemente para que no haya el desorden que puede haber si cada uno piensa a su manera o cree a su manera o vive a su manera, pues se han vuelto muy poderosos, ¿no? muy mandantes, digamos, ¿no? Sí. Y esto, claro, es traicionar el Evangelio, es traicionar esa última cena. Yo entiendo que tenemos que dar respuesta de aquello con el mundo que tenemos hoy, las comunidades que tenemos hoy. Yo ya lo entiendo, no podemos ir al siglo I. Pero una cosa es esta, la otra es que si Jesús probablemente viniera por aquí, diría, bueno, pues yo no entro en una iglesia porque esto es más cercano a otra religión que a lo que hemos estado predicando, ¿no? Sí. Bueno, este es el reto. El primer reto ya también está en lo que el Papa ha llamado la sinodalidad, que es un reto, porque eso evitaría esa diferencia. Todos seríamos hermanos y hermanas, es lo que dice Mateo. La sinodalidad sería una traducción de esa advertencia de Jesús que esta separación entre clero y laico no es fiel al Evangelio, es decir, al proyecto de Jesús. Ahora, no es fácil, porque claro, cuando crece, eso pasa en cualquier institución. Yo me imagino que los partidos políticos cuando empezaron a lo mejor eran muy coherentes, pero ahora son lo que son, ¿no? Y en la Iglesia, al crecer, pues, ahí tenemos el mismo peligro. Alguna vez he visto algún documental de familias numerosas de 12 o 14 hijos, ¿no? No sé si habéis visto por televisión. ¿Qué ocurre en esas familias? Pues claro, todo está militarizado en el sentido del orden, ¿no? De pam, 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 porque no se puede ir al uno a uno, ¿no? No hace falta tener hijos únicos, ¿no? Pero quizá hay que dimensionarlo correctamente y eso es lo que nos está pasando desde hace siglos en la Iglesia, ¿no? Javier, yo puedo continuar, pero creo que es la hora. No sé si la gente querrá ya descansar, ya ha hecho bastante penitencia cuaresmal por hoy y, por tanto, muchas gracias por haber compartido conmigo este rato. Espero que os haya sido útil lo que he explicado. Un abrazo desde Manresa, que estoy haciendo un retiro.